Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista. Hoy vamos a hacer una lectura comentada de algunos fragmentos del libro de Edith Stein titulado La ciencia de la cruz. En este libro, Stein hace un análisis de toda la obra mística teológica de San Juan de la Cruz. No obstante, en algunos puntos agrega algunas cuestiones que son originales de ella. Sobre esas cuestiones nos vamos a detener. Hoy vamos a tratar el tema de lo que Stein llama los pensamientos del corazón. Y ya Santo Tomás hablaba de ellos llamándolos verbum cordis, pensamientos del corazón. No obstante, Stein le da otro sentido que el que le da a Tomás. Empecemos. Dice Stein en el punto que se llama lo más profundo del alma y los pensamientos del corazón. Los pensamientos del corazón pertenecen a la vida originaria del alma, a su ser más profundo, a una profundidad anterior a su división en distintas potencias y actos. ¿Por qué Stein dice que es anterior a su división en potencias y actos? Porque ya el sabio Dionisio decía que el alma es, o tiene todo ser espiritual, tiene esencia, potencia y operación. Y en el ser humano, el alma tiene la esencia del alma, las potencias, que son por ejemplo el entendimiento, la memoria, la voluntad, los apetitos, los sentidos, que también son potencias, y las operaciones, que es por las cuales las potencias actúan. Por ejemplo, el entendimiento es una potencia, y el acto de aprender o entender es una operación propia del entendimiento. Entonces la esencia del alma viene a ser algo más profundo que estas potencias y que estos actos. Es más, la esencia del alma es el alma misma. Tomás le da un sentido más metafísico, pero los místicos como Taulero o Maestro Eckhart hablan de la sustancia, esencia o fondo del alma en un sentido espiritual, como el lugar propio de la inhabitación, es decir, el lugar donde habita Dios, que es el corazón, pero en un sentido, no el corazón como el órgano, sino el corazón en un sentido espiritual. De ahí que se diga que estos pensamientos sean pensamientos del corazón. El alma vive en estas profundidades tal como es en sí, al margen de todo lo que en ella se ha producido al contacto con las criaturas. Como esta parte íntima es la morada de Dios, el lugar donde se realiza la unión del alma con Él, resulta que es aquí donde brota la vida propia antes de que comience la vida de unión, y esto aún en las almas que nunca llegarán a la unión. Acá Stein se refiere a la unión en cuanto a lo que se llama unión transformante, que es la última etapa de la vida espiritual en la cual uno se une con Dios, según el acto y según el hábito, como dice San Juan de la Cruz. Pero esta unión no se da solamente en un sentido abstracto o práctico, sino en un sentido espiritual. O sea, es todo un proceso que Dios hace en el alma y que la persona que lo vive lo experimenta de algún modo, aunque no se pueda decir que no alcanza a contener un éxtasis para estar unido a Dios, sino que implica toda la persona, o sea, los actos, los hábitos, el fondo del alma, el entendimiento, todo unido a Dios. Toda alma tiene una parte más profunda cuya esencia es vida, pero esta vida originaria no solo está oculta a los demás espíritus, sino que el alma misma desconoce su existencia. Esto tiene diferentes motivos. Justamente, dice, la esencia del alma es vida. El alma, ya según Aristóteles y Tomás, es vida del cuerpo, ¿no? Por eso también se habla de que todo ser vivo tiene alma en el sentido aristotélico, porque todo ser vivo, porque el alma es lo que anima a los seres vivos. Esto tiene diferentes motivos.
La vida originaria es informe, es decir, sin forma. Los pensamientos del corazón no son pensamientos en el sentido corriente. No se trata de conceptos bien delimitados, coordinados e inteligibles del entendimiento que piensa. Antes de que lleguen a convertirse en tales, han de atravesar diversos estratos de formación. Ante todo, han de surgir del corazón. Después llegan a un primer umbral en el que se hacen perceptibles. Esta percepción es una manera de conciencia más primitiva que el conocimiento intelectual. Es anterior también a la división de potencias y actos. Le falta la calidad de conocimiento puramente intelectual y por otro lado es más rica que él. Lo que surge es sentido como afectado con una índole de valor, que pone en la mano la decisión sobre si lo que surge debe y quiere permitirlo o no. Bueno, Edith Stein acá usa el término valor. El término valor le viene de un filósofo que es Max Scheler. Los valores para Max Scheler son percibidos emocionalmente como los valores buenos y como los valores malos. Y los valores buenos son percibidos más bien por el amor, según Max Scheler, ¿no? Esto llevaría más tiempo desarrollarlos. Conviene anotar aquí que lo que de esta manera puramente natural se presenta a la percepción no es todavía la pura vida interior del alma, porque no pasa de ser la respuesta a algo que la ha puesto en movimiento. Pero esto nos lleva a una dirección de la que no podemos ocuparnos aquí. En ese umbral en que se experimentan los impulsos nacientes, comienza la división genérica de las facultades cognitivas y la formación de figuras inteligibles, es decir, la comprensión que hacemos de las cosas exteriores que conocemos. Bueno, acá Edith Stein dice, los pensamientos del corazón son anteriores a la división en potencias y actos y también son anteriores al desarrollo de las facultades intelectuales y sensitivas, de manera que de alguna forma podría decirse que los pensamientos del corazón están presentes antes de que en la persona lleguen a desarrollarse las facultades cuando el niño va creciendo. Sería interesante hacer una investigación al respecto de si se ven presentes en un embrión todavía no desarrollado estos pensamientos del corazón. Entre ellas se cuentan los pensamientos elaborados por el entendimiento con su división racional. Se trata de las palabras interiores, para las que también se pueden encontrar palabras exteriores, los movimientos de sentimiento y determinaciones de la voluntad, que como potencias operativas forman parte del conjunto de la vida anímica. Aquí ya no entendemos por vida anímica la vida originaria en su profundidad, sino algo que puede ser captado en la percepción interior. Y la percepción interior es una manera de comprensión muy distinta de aquella primera que surge de lo profundo. Igualmente, este surgir de lo profundo es distinto del emerger de una figura ya formada que se conservó en la memoria y que de nuevo vuelve a cobrar vida. Entonces, hay una vida originaria del alma anterior a todo lo que es más bien perceptible, que es lo más profundo, que son los pensamientos del corazón. Y captar estos pensamientos significa entrar en una profundidad y ya no vivir tan superficialmente. Entonces, Edith distingue la vida anímica en cuanto a la vida esa profunda de los pensamientos del corazón de la vida anímica propia de las potencias y actos. Es decir, cuando una persona vive superficialmente, no es todavía consciente, autoconscientemente de todo lo que pasa en su interior, de los primeros movimientos que pasan en su corazón. Solo es consciente de las ideas, de los pensamientos interiores, de los sentimientos, que son de algún modo más superficiales que estos pensamientos del corazón.
De todo cuanto surge y es perceptible, no todo es realmente percibido. Muchas veces se desarrolla y se transforma en palabras interiores o exteriores, en deseos, en voliciones y en actos, antes de que uno pueda darse perfecta cuenta. Solo quien vive plenamente recogido en su interior, es decir, en su corazón, es capaz de vigilar con fidelidad sobre todos los primeros movimientos del alma. Con ello llegamos a un segundo motivo que explica por qué está oculto su más interior para el hombre. Ya hemos dicho antes que cuando el alma está recogida en su interior es cuando propiamente se encuentra en su casa. Pero, por extraño que parezca, por lo regular el alma no está en su casa. Hay muy pocas almas que viven en su interior más profundo, y desde ahí, y todavía muchas menos las que viven así permanentemente. Naturalmente, es decir, conforme a la naturaleza caída, se quedan los hombres en las estancias exteriores de lo que Santa Teresa de Ávila llama el castillo interior, que es la interioridad. Lo que de fuera les viene las empuja a salir, y es preciso que Dios las llame e impulse perceptiblemente a hacer en sí mismas su morada, para hacer lo que es propio del espíritu según Eisenstein, que es salir de sí sin dejar de permanecer en sí. En la página 250 del libro Ser finito, ser eterno, Edith Stein nos da un ejemplo de lo que puede ser un pensamiento del corazón. Ella dice: es posible que dos hombres sepan juntos una noticia y que capten claramente en su espíritu el contenido. Por ejemplo, el anuncio del asesinato del rey de los serbios en el curso del verano del año 1914. Uno de ellos no considera las consecuencias de lo que acaba de saber. Continúa tranquilamente su vida y algunos minutos más tarde se ocupa de nuevo de sus proyectos de vacaciones. El otro está profundamente trastornado. Prevé, por el pensamiento, una gran guerra europea en perspectiva. Se ve él mismo obligado a abandonar su carrera e involucrado en el gran acontecimiento, no puede ya desembarazarse de este pensamiento y vive en la espera tensa y febril de lo que va a suceder. La noticia ha penetrado profundamente en el interior de su ser. La comprensión tiene lugar en esta profundidad, y puesto que toda la fuerza espiritual vive en esta interioridad, penetra la comprensión en todo lo que se relaciona con ella, en la gravedad de las consecuencias del suceso. Se trata de un pensamiento en que se encuentra comprometido el hombre entero. Se deja percibir fácilmente en su exterioridad. Actúan los órganos corporales, sobre los latidos del corazón y la respiración, sobre el sueño y sobre el apetito. La razón de esto es que piensa con el corazón. El corazón es el verdadero centro vital. Designamos así al órgano corporal cuya actividad gobierna la vida del cuerpo. Pero es costumbre comprender por el corazón la interioridad del alma, puesto que, manifiestamente, es el corazón el que participa más fuertemente en lo que pasa en el fondo del alma, ya que ahí es donde se puede percibir más fuertemente la conexión del cuerpo y del alma más que en ninguna otra parte. Bien, acá ahí está el ejemplo, y que este ejemplo es de su propia vida, puesto que en esos años de la Primera Guerra Mundial, Edith se compromete con la causa y se involucra siendo enfermera en esa guerra, ¿no? Acá también podemos nombrar a la parábola del buen samaritano, aunque no lo hace Edith Stein, pero creo que es muy conveniente. ¿Por qué? Porque el samaritano, también como en este ejemplo, se dejó afectar por el moribundo, y lo consideró en su interior y se dejó afectar y hizo algo al respecto. En cambio, ni el levita y el sacerdote no lo consideraron, puesto que al verlo quizás les movió, pero no se dejaron conmover profundamente y no hicieron nada al respecto.
y buen samaritano sí lo hizo. De algún modo, pensar con el corazón es dejar que lo que es importante te afecte y comprometerse con todo el ser con eso, ¿no? Y quizás en esto podamos encontrar alguna conexión con el trabajo de Lady Stein sobre la empatía, no como ella dice que es constitutivo para la persona propia la aprehensión de personas ajenas. En esta constitución de la persona, que se da por los pensamientos del corazón, se va formando todo lo que se tiene que desarrollar en la persona. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal y de poner me gusta. Soy Lucas Martínez y este es el canal de La Personalista.